Atención, una nueva conmoción acaba de sacudir a la biología mundial. La población de animales silvestres más estrictamente protegida de Estados Unidos esconde una falla genética que nadie había detectado. El 100% de los bisontes del Parque Nacional Yellowstone acaba de ser descubierto con rastros de ADN de ganado doméstico en su interior. El símbolo máximo de la pureza salvaje resulta ser producto de un cruce artificial ocurrido hace más de un siglo, borrando por completo la frontera entre lo natural y lo domesticado. ¿Cuál es la verdad detrás de este engaño? Veámoslo. Volvamos al año 1873. Las llanuras de Norteamérica estaban cubiertas por una masa negra e interminable de animales. Entre 30 y 60 millones de bisontes se desplazaban sin descanso, determinando el equilibrio de medio continente. Pero en solo una generación, esa cifra fue casi borrada del mapa. La explotación industrial llevó a miles de cazadores hacia las llanuras. Recolectaban las pieles y dejaban millones de esqueletos blancos sobre los pastizales. Las líneas ferroviarias atravesaron las rutas de migración y redujeron el hábitat natural del animal. A finales de la década de 1880, una encuesta nacional reveló una cifra que dejó atónitos a los primeros conservacionistas. En todo Estados Unidos solo quedaban 541 bisontes silvestres. El animal que alguna vez dominó la región quedó al borde absoluto de la extinción. Dentro de Yellowstone, la cifra era todavía más baja. Los guardabosques reportaron apenas 23 individuos nativos escondidos en los valles altos del parque. 23 animales no pueden sostener una especie. La endogamia iba a arrastrar defectos genéticos hasta apagar a la manada por completo. Se necesitaba una intervención urgente, y fue precisamente esa intervención la que introdujo, sin que nadie lo supiera, una variable genética oculta. En 1902, la administración de Yellowstone decidió reconstruir la manada comprando animales del exterior. El problema era que ya no quedaban bisontes libres en la naturaleza. La única fuente disponible eran unas pocas familias de la frontera y comunidades indígenas que habían rescatado crías huérfanas durante las cacerías de décadas anteriores y las habían criado en ranchos privados. Yellowstone compró 18 hembras provenientes de manadas privadas en Montana y 3 machos de un rancho en Texas. Los transportó por ferrocarril y los soltó en el parque, con la intención de que esos 21 animales se cruzaran libremente con los 23 bisontes nativos, para crear una población más diversa y más saludable. El plan funcionó. La manada se adaptó, se reprodujo y se expandió por todo el valle. Más de un siglo después, la cifra pasó de unas pocas decenas a miles de individuos. Pero hubo un detalle que jamás quedó registrado en los informes oficiales de 1902. Algo escondido en el ADN de esas hembras de Montana y esos machos de Texas. Para entenderlo, hay que volver a lo que hacían algunos rancheros durante la escasez de alimento de finales del siglo XIX. Notaron que los bisontes resistían el clima extremo mucho mejor que el ganado europeo, así que intentaron cruzarlos, buscando una raza híbrida que combinara las ventajas de ambos. Llamaron a ese cruce Catalo. El experimento fracasó. Los híbridos no se desarrollaban bien y los ranchos abandonaron el proyecto. Pero cancelar el experimento no borró el ADN que ya se había mezclado. Esos descendientes híbridos siguieron viviendo dentro de las manadas privadas, las mismas manadas de donde Yellowstone compró a sus 21 animales de rescate en 1902. Avancemos hasta 2022. Un equipo de genetistas liderado por James Dare secuenció el genoma completo de la manada de Yellowstone y lo comparó con el de más de 1.800 cabezas de ganado doméstico. El resultado fue inesperado. Absolutamente todos los bisontes analizados portaban rastros de ADN de ganado, sin excepción. La proporción era mínima, apenas alrededor de 0,24% en algunos individuos, una cifra tan pequeña que logró escapar de todas las pruebas genéticas anteriores durante más de 100 años. Para dar una referencia, ese 0,24% es incluso menor que el 2% de ADN neandertal que hoy llevan la mayoría de las personas de origen europeo y asiático. La manada más protegida y más aislada del planeta, etiquetada durante generaciones como la más pura de la Tierra, era en realidad producto de un cruce artificial. Las mismas personas que salvaron al bisonte de la extinción fueron quienes, sin saberlo,
cambiaron para siempre su estructura genética. Y Yellowstone no es un caso aislado. Al otro lado del mundo, en las estepas de Asia, existe otro animal que durante más de un siglo fue considerado el último caballo verdaderamente salvaje del planeta, el caballo de Przewalski. A diferencia de los caballos asilvestrados de otros continentes, este era clasificado como una rama evolutiva completamente distinta, jamás domesticada por el ser humano. También atravesó una caída catastrófica. Para 1969 no quedaba ningún ejemplar libre en la naturaleza, y la especie entera dependía de solo 12 caballos repartidos en zoológicos europeos. Gracias a programas estrictos de reproducción, la población se recuperó hasta superar los 2.000 individuos actuales. Pero en 2018, un análisis genético de huesos hallados en Kazajistán, pertenecientes a la cultura Botai, el pueblo que comenzó a domesticar caballos hace 5.500 años, reveló que el caballo de Przewalski desciende de esos mismos caballos domesticados que escaparon hacia la estepa y con el tiempo regresaron a un estado salvaje. Hoy ya no existe, según la definición biológica estricta, ninguna especie de caballo verdaderamente salvaje sobre la Tierra. Hay un tercer caso, todavía más extraño, en una isla frente a la costa de California. La isla Catalina es árida, soleada, y no tiene ni nieve ni grandes praderas, nada apto para bisontes. Sin embargo, hoy viven allí cientos de ellos, y la explicación no tiene nada que ver con la naturaleza. En 1924, un rodaje de una película del oeste llevó 14 bisontes hasta la isla para usarlos como escenario. Al terminar la filmación, trasladarlos de vuelta resultaba demasiado costoso, así que simplemente los abandonaron ahí. Sin depredadores naturales, los 14 animales se reprodujeron sin control hasta llegar a casi 600 individuos hacia el año 2000. El aislamiento no creó un paraíso genético. Al no mezclarse nunca con ganado ni con otras manadas, los bisontes de Catalina mantuvieron un linaje genéticamente independiente, pero cayeron en un ciclo severo de endogamia. Combinado con una dieta pobre en pasto fresco, esto provocó una reducción notable de tamaño. Hoy son visiblemente más pequeños que los bisontes de Yellowstone. La situación llegó a tal punto que para proteger la frágil vegetación de la isla, los administradores tuvieron que aplicar anticonceptivos a cientos de hembras. Una especie que casi fue exterminada en tierra firme terminó con su reproducción restringida por decisión humana, todo por una decisión de rodaje tomada hace 100 años. Las tres historias, el ADN de ganado en Yellowstone, el origen doméstico del caballo de Przewalski y la manada varada en Catalina, apuntan a la misma pregunta incómoda. ¿Qué es exactamente lo que estamos tratando de proteger? Cuando se publicaron los resultados de 2022, algunos especialistas propusieron eliminar a los individuos con rastros de ADN de ganado para intentar recuperar la pureza original. La mayoría de los genetistas rechazó esa idea de inmediato. La pureza es una categoría definida por los humanos, no por la biología. La mezcla genética es uno de los motores de la evolución, y ese diminuto porcentaje de ADN extranjero pudo incluso haber ayudado al bisonte a superar el cuello de botella genético más severo de su historia. Si los rancheros del siglo XIX no hubieran reunido y cruzado a los últimos bisontes que quedaban, hoy probablemente solo existirían en ilustraciones de museo. Ese cambio de perspectiva abrió nuevas posibilidades. Durante décadas los parques mantuvieron barreras estrictas para impedir que se mezclaran las manadas nativas con las de origen externo, por miedo a contaminar la pureza genética. Esas barreras se están eliminando, y a escala nacional el cambio es aún mayor. El tiempo obligatorio de cuarentena sanitaria se redujo de 1 año y medio a unos 300 días, lo que permitió transferir bisontes en grandes cantidades hacia tierras de comunidades indígenas. En 2026 se realizó el traslado más grande registrado hasta ahora, llevando cientos de animales a la reserva de Fort Peck para que las tribus los administraran directamente. Desde 2020, más de 2.300 bisontes han sido devueltos a naciones indígenas en todo Estados Unidos, una restitución que para muchas comunidades significa recuperar no solo una especie, sino un centro cultural y económico perdido desde el siglo XIX. Los bisontes que hoy recorren los valles de Yellowstone no son la versión más pura. La prueba de ADN destruyó ese título para siempre, pero son la versión más resistente.
existen gracias a una adaptación extrema, a experimentos fallidos y al esfuerzo incansable de quienes rescataron a los últimos 23 individuos nativos y los 21 animales introducidos que los salvaron. La historia de la naturaleza nunca avanza en línea recta, y a veces es precisamente la imperfección lo que permite que la vida siga adelante. Esa huella de apenas 0,24% no destruye el valor de la manada de Yellowstone, hace que la historia de su supervivencia sea más real que nunca.